Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro directo más de Enredia. Mi nombre es Juanjo Santana, para los que no me conocen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Raúl Santa Cruz, socio de Juanjo, y los dos conformamos Enredia para aquellos que nos veáis por primera vez. Muy bien. El tema que hemos elegido hoy para hablar va a ser errores más habituales que nos encontramos en una página web. Precisamente la idea de este contenido nos la dio la conversación con una compañera esta semana, en la cual nos pedía la valoración de una web de un potencial cliente, y hemos pensado que realmente son errores que vemos con demasiada frecuencia, y hemos coincidido Raúl y yo en que podría ser una buena temática para tratar en el día de hoy. Así es. En ocasiones sucede lo que comenta Juanjo, que las personas pues se sorprenden, el propietario de la página web dice, es que no sé el motivo, pero cuando busco estas palabras no aparece mi web. O no hay manera de que lleguen clientes, los que me llegan son que me conocen de hace 30 años, pero no llegan por la web. Claro, aquí hay muchas cositas a tener en cuenta, mucho detalle a mejorar. Uno muy habitual suele ser el tener blog o no. En el momento que tienes blog, pues te vas posicionando por muchas palabras clave de tu sector y serás más fácilmente encontrable que si no lo tienes. Y bueno, todas esas deficiencias es las que vamos a tratar hoy, no de manera exhaustiva, es decir, vamos a dar las principales. Si quieres, Juanjo, pues empezamos con... Pues el primer punto, Raúl, si quieres lo comentas tú, lo comento yo, me es indiferente. Como quieras. Bueno, lo comento. Suele ser una cosa que a veces no se le da la importancia que tiene y precisamente es muy importante, y es el tener alojado nuestra web en un servidor que sea el idóneo, que sea un servidor que no solo esté en España, sino que tenga todo lo que requiere en cuanto a características técnicas para que dé un buen servicio y la web esté alojada con todas las garantías, es decir, que tenga unos discos duros rápidos, que tenga unas copias de seguridad diarias, que tenga un muy buen servicio de atención al cliente, de tal manera que en cualquier momento pues, podamos recurrir a ese hosting y decir, oye, necesito por favor que me ayudes en este tema de recuperar, por ejemplo, la copia de seguridad o de la situación que se esté dando en ese momento y saber que van a responder. Entonces, el dónde alojar nuestra web es vital, es la primera decisión importante a tener en cuenta, y en el caso que no lo tenga, o sea, que el cliente dude, pues lógicamente ha de contactar con el profesional y plantearle esa primera duda, decir, oye, ¿dónde compro el hosting? Y seguro que el profesional te dirá, te recomiendo este sitio. Efectivamente, Raúl, como bien comentas, cuando tienes pensado que hacer una página web o que te hagan una página web, lo mejor es que te pongas en manos del profesional antes de comprar un dominio, antes de comprar. ¿Me estás oyendo? Sí, ha habido una cuenta atrás, no sé qué ha pasado. Sí, por eso me ha extrañado. Digo, no sé si hemos perdido la conexión. Espero que estemos en directo. En todo caso, si nos están escuchando, por favor, confirmarnos. Hola, Héctor, buenas noches. Buenas noches, Héctor. Confírmanos, por favor, que nos estás oyendo perfectamente, que hemos tenido un pequeño corte. Sí, si nos puedes escribir, Héctor, y nos dices que nos estás escuchando, te lo agradecemos, porque ha habido un corte en el servicio y parece que funciona correctamente, pero tenemos un poco esa duda. Vale. Bueno, pues comentaba eso, de que es importante el... Vale. Gracias, Daniel, y bienvenido. Bienvenido, Daniel. Bueno, pues comentábamos eso, ¿no? De que es importante tener unos buenos cimientos a la hora de montar una web, y para que ese SEO que se va a hacer posteriormente en el trabajo del diseño de la web, el SEO on page, funcione, pues lógicamente también debemos de tener un buen hosting. Con respecto al comentario que ha hecho antes Raúl, también aclarar que
que es una digamos, de las cosas a tener en cuenta, es que si tus clientes van a estar básicamente en el país en el que tú resides, el hosting es preferible de que esté en dicho país, por el tema de que va a funcionar mejor a nivel de respuesta, a nivel de respuesta de relación del trabajo que va a efectuar en ese momento el hosting con la web. Sí, y esto que comenta Juanjo es muy interesante porque en ocasiones nos han llegado dudas de clientes que dicen, no, es que he encontrado una oferta en Canadá que es que me sale la mitad de precio que el español. No lo dudo, que el precio a lo mejor pueda ser más barato, pero donde te interesa posicionar, que es lo que nos comenta Juanjo, es en España, en este caso, nosotros. Sí, Entonces, aquí donde lo deberías comprar. Y valorar todo lo demás que también has comentado, Raúl, es decir, las características de ese disco duro, de ese hosting, el servicio técnico que sea 24 horas, que sea en español, que sea rápido, que no tengas que esperar de un día para otro, que cuando mandes un ticket te contesten rápido. Todo eso lógicamente es muy importante. Después, lo siguiente, lógicamente, la elección del dominio. Es otro mundo. La gente se lleva las manos a la cabeza y dice, no tengo ni idea, Juanjo o Raúl, qué tipo de dominio tengo que elegir. ¿Por qué? Pues porque te surge la duda de si voy a utilizar mi nombre, si no utilizo mi nombre, si le utilizo un nombre compuesto, si utilizo el nombre de la marca de mi empresa, de la sociedad limitada, si le pongo guiones, si no le pongo guiones, es que mi nombre lleva una ñ. Entonces, todo ese tipo de dudas es normal a la hora de definir un dominio y después, por otra parte, que el mismo se encuentre libre, que también esa es otra cuestión, que esté disponible. Entonces, en ese sentido, pues podemos hablar de diferenciar diferentes tipos de dominios según su fuente. El dominio global, que son los llamados también dominios genéricos, son aquellos que no están limitados a un solo país. Por ejemplo, el .com, .net, .rg, .info. Son los dominios más ideales en cuanto a la idea de si queremos vender de manera internacional, ya que no nos está limitando en ningún aspecto geográfico. Después estarían los dominios geolocalizados. En este caso, pues hablamos de esos dominios cuya extensión están haciendo mención al país, como puede ser el .es en España, el .fr en Francia, etcétera, etcétera. Así es. Si quieres tú comentar algo más al respecto a los dominios, Raúl, o sigo yo con la idea. Sigue un poquito con la idea y si quieres luego yo explico todo lo que es el dominio global y... Vale, simplemente comentar también de que hay unos dominios que son curiosos en cuanto a que si bien son geolocalizados, de manera histórica la gente le ha hecho un uso diferente, ¿no? Por ejemplo, el .co de Colombia, pues digamos que se ha utilizado antiguamente cuando ese nombre de dominio estaba cogido por el .com, pues entonces había personas que cogían el .co como una manera de poder coger el mismo nombre. De igual manera, empresas relacionadas con el mundo de la televisión han cogido la extensión o cogen la extensión .tv cuando realmente es una abreviación correspondiente a un país de la Polinesia llamado Tuvalu. Sin embargo, como permite hacer el juego de palabras de nombre de empresa con .tv, pues el uso mayoritario que se le está dando a esta extensión es con ese fin. Así es. Vale, pues yo ahora os quiero comentar, bueno, cuándo deberíamos utilizar un dominio global y cuándo un dominio geolocalizado. En el caso de que el negocio lo plantees de manera internacional, porque quizás eres una empresa importante o incluso una persona física que sabe que tiene ya clientes de hace años en Francia, en Portugal, dices, pues yo no me puedo atar, por así decirlo, a exclusivamente los de mi país, sino que yo pues aspiro a tener clientes o seguir con clientes de todo el mundo. Entonces, lo ideal sería optar por el dominio.com. Eso como idea general. Luego tendríamos el tema que os comentábamos antes de los hostings, que a ser posible el hosting lo elijas del país donde resides, para que los tiempos de respuesta, para que el posicionamiento todo favorezca. Si tú resides en España, hosting en España comprado.
de un proveedor de hosting español, me refiero. Eso es. También tenemos otro tipo de dominio, que son los EMD, que es la abreviación de Exact Match Domain, es decir, dominios de palabra exacta. Y son aquellos que coinciden con la palabra clave principal, por la que queremos posicionarnos en los buscadores. Por ejemplo, cochesantiguos.com. Estamos hablando de que la palabra clave principal pues es coche antiguo. Zapatillasdedeporte.com sería otro ejemplo. Sí, hay varios tipos de dominios EMD. Tenemos el genérico, que ese es el que nos ha comentado Juanjo, que entonces coincide con la palabra exacta. Son los que ha mencionado antes Juanjo. Luego tenemos algunos que son como más simpáticos, por así decirlo, que son los EMD con extensión final, que es cuando dices, pues mira, yo a mi web la quiero llamar agenciapepe.travel. Esa es la extensión final simpática, por así decirlo, diferente. El aprovechar esa extensión para reforzar el nombre de la agencia. El nombre de la agencia de viajes en este caso. Entonces se asocia con esa extensión .travel, efectivamente. Claro, sabes que es agencia de viajes debido a que ves el .travel. Y luego pues tendrías también algunos otros, como puede ser los EMD con guiones en medio, que entonces pues bueno, se utilizan habitualmente cuando el dominio genérico ya se está utilizando. Dices, bueno, pues recurro a poner el guión intermedio, que sería el caso por ejemplo, zapatillas-deportes.com. Puede ser que la persona quería poner zapatillasdeportes.com, pero como ya el dominio está utilizándose por otra empresa, dice, bueno, pues opto por esta variante que es con el guión en medio. No sé si se te ocurre alguno más de estos que estoy comentando yo. También tienes el MD parcial, que es cuando el MD ya está acogido, simplemente añadimos un número al final. Para seguir aprovechando ese nombre de dominio, esa palabra clave, que al final también te puede ayudar a posicionar. Por ejemplo, zapatillas de baloncesto 23.com. El 23 en este caso pues era el número de camiseta con el que jugaba Jordan. Pero bueno, digamos que es un guiño dentro del deporte de baloncesto en este caso. Tener en cuenta también que los dominios con MD, con claves muy exactas, están también muy controlados por Google, están muy vigilados. Por ejemplo, una mala elección sería mejor adiestrador canino en barcelona.com. ¿Por qué? Porque estás yendo a una clave long tail demasiado exacta. Sin embargo, una opción más idónea podría ser adiestrador canino -barcelona.com. Estás utilizando las mismas palabras, pero no de una manera tan exhaustiva. Así es. Seguro que os habréis planteado, si estáis pensando en hacer una página web o si ya la tenéis y en su momento os surgió la duda, os llegó la pregunta o la duda de qué dominio elegir. Bueno, pues antes de elegir un dominio hay varias características que debemos de tener en cuenta. La primera es que el nombre del dominio sea lo más corto posible. Será más fácil de memorizar y mejor para todos. O sea, no nos extendamos en estos dominios, como ponía el ejemplo Juanjo, de mejor adiestrador canino en Barcelona. Es extensísimo, ha de ser algo más concreto. Lo mejor es no utilizar más de 3 palabras, eso es lo ideal. Que sea un nombre fácil de recordar. Eso es. Luego también hay que evitar que tenga caracteres extraños. Es decir, si queremos poner la ñ, la evitamos. Poner la N en su lugar. Antes de dejar la ñ, si tu apellido es Periáñez o es cualquier otro apellido que lleve la ñ, pues ponerle una N en su lugar. Porque si no puede dar problemas a la hora de identificarlo el bot del buscador de Google. Así es. Evitar también el símbolo del dólar, la arroba, todo ello, siempre que podamos, hay que evitarlo en el nombre del dominio. Luego también que no contenga más de un guión, porque a veces hay dominios que dices, no puede ser cada palabrita, un guión, palabra, guión. No. Una cosa es que recurras al guión, como el ejemplo que decíamos antes,
porque ya ese dominio existe sin guión, dices, bueno, pues yo lo pondré con guión y utilizo uno, y otra que abuses y pongas 4 o 5. No, eso no se puede hacer así. Efectivamente. Y luego, como idea general también, que sepáis que el .com. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? Saludamos por aquí a Carlos. Bienvenido. Con mucho cariño. Claro que sí. Siempre que podáis hay que elegir dominios que sean .com, .org o .net cuando sean genéricos, y el .es muy interesante para España. Eso es. Después otro detalle a tener en cuenta, que también nos preguntan muchas veces, la pregunta esa más habitual de cómo hemos empezado este apartado, que es ¿qué dominio elegir? ¿Marca o dominio exacto? Bueno, pues va a depender, como dirían los gallegos. ¿Y de qué depende? Pues depende del uso que le vayas a querer dar. Si lo que quieres tú es destacar tu marca personal y enfatizar tu marca personal, pues lógicamente poner tu nombre y primer apellido pues puede ser lo ideal. Si lo que quieres es posicionarte para un nicho concreto, como puede ser comida para gato, pues quizás lo ideal sea que intentes conseguir un dominio similar a comidaparagatos.com, si estuviera disponible. ¿Qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir de que a lo mejor el día de mañana te quieres internacionalizar y resulta, perdona que dice por aquí Carlos, yo tenía un dominio cuando era partner de Microsoft, se llama usys.com. Tenía un guión en medio. Sí, por eso hemos dicho antes, Carlos, que creo que no nos has oído, que el guión, digamos que debe ser siempre un último recurso y como mucho que haya un guión, no que haya más de un guión en el nombre del dominio. Y estaba comentando en el caso de comida para gatos que puede ocurrir que el día de mañana te quieras internacionalizar y entonces no ha sido tan buena idea el haber utilizado ese dominio porque ese dominio en otros países pues como que no tiene mucho sentido. Sin embargo, si utilizas el nombre de una marca concreta, en el caso de que estuvieras representando a una marca que se acaba de introducir en este país, pues quizás sí tenga más sentido porque a la hora de internacionalizarla mucho más, pues no va a afectar tanto. Entonces, por lo tanto, cada caso hay que mirarlo con lupa y valorar los pros y los contras. Así es. Surgirán dudas, nosotros estamos dando directrices generales, pero bueno, se contacta con el diseñador web o con la agencia que te va a desarrollar la página y seguro que te sabrán asesorar. Bueno, pues ahora que hemos dado una pequeña introducción de lo importante que es primero tener un buen hosting y saber elegir adecuadamente el dominio, vamos a comentar diferentes aspectos que observamos, diferentes errores que observamos que se dan de manera bastante frecuente en las páginas web, bien sea la página de inicio o en general en todas las páginas o incluso en los artículos de sus respectivos blogs, aquellos que los tienen. Si te parece, Raúl, empieza tú a comentar alguno. Sí, mira, el primero que quería comentar, Juanjo, es el de la instalación del certificado de seguridad, lo que se llaman las siglas SSL. Os habrá pasado que en ocasiones cuando vais consultando páginas web os dais cuenta que hay una web que por el motivo que sea, bien sea porque no se preocupan en actualizarla o bien sea por desconocimiento de la persona que ha desarrollado esa página web, no lleva el candadito, no lleva el certificado SSL, de tal manera que esto pues afecta negativamente en dos ámbitos. Afecta desde el punto de vista de que Google lo penaliza, el que no tengas el candado. Es decir, si tienes el candado, te lo premia, destacarás frente a personas, tu web destacará frente a otras webs que no lo tienen. Y también hay que tener en cuenta que el usuario que más o menos es habitual en Internet, que ahora ya creo que somos todas las personas, se dará cuenta que no tienes el candado, eso le genera desconfianza y probablemente cuando esté a punto de comprar y esté con el carrito de la compra seleccionando esas frutas que quiere comprar en tu e-commerce de frutas, dirá, uy, no tienen el candado de seguridad, no me merece confianza y abandonará el carrito de la compra poquitos clics antes de finalizar el proceso. Entonces, es muy importante que este certificado de seguridad esté en la página web.
Efectivamente, además de que te afecta la tasa de rebote, si tienes un cierre de página continuo, pues al final esa tasa de rebote es mala y te va a afectar también, te va a perjudicar en el posicionamiento. Antes que se me olvide, no sé si les parece demasiado aburrida la charla o no, pero dar corazones, por favor, para que sigamos haciendo estos live. Dar corazones, compartirlo en vuestros perfiles personales de Facebook si creéis que merece la pena para que otras personas se enteren, que siempre habrá gente que esté empezando en este mundillo o aquellos empresarios que todavía al día de hoy no nos podemos creer que no tengan todavía página web con la importancia que tiene cada vez más la visibilidad digital y más como llevamos este año 2020 con esta maldita pandemia. Entonces, pues bueno, pues eso, gracias a los que nos están viendo en directo, gracias a los que nos ven en diferido y también por vuestras interacciones. Animarse a dejar comentarios, dudas, que para eso estamos, para hacer esto un poquito más dinámico. Además de... Sí, perdona, Raúl. No, quería decir que si además de dudas nos quieren explicar su experiencia, también, en el caso, por ejemplo, que comentábamos del candado de seguridad o cualquier detalle que se vaya comentando, si os habéis fijado, pues libremente lo podéis comentar. Efectivamente. El otro de los puntos a tener en cuenta, que nos encontramos a veces con empresarios reacios a ello, y es que no son conscientes de que la web ha evolucionado de lo que eran las primeras webs de hace 10 años a las webs actuales. Las webs antiguas eran una web que eran, digamos, estáticas, es decir, tenían una información que era como si estuvieses presentando el currículum de tu empresa. Eras unicanal, meramente corporativista. Sin embargo, las webs hoy en día son dinámicas, es decir, incluso la home puede cambiar continuamente según los diferentes momentos del año y según los intereses que te pueda interesar destacar más un apartado, una sección que otra. Y qué decir de los blogs. Por lo tanto, al hacer webs que son dinámicas, que son multicanal, y que continuamente están modificando sus contenidos, el blog tiene muchísima más importancia porque es precisamente el que te va a hacer destacar, lo primero, como un experto profesional en los servicios o productos que estés ofreciendo. Lo segundo, porque es la única manera de que, además de generar contenido de calidad, de valor para tus lectores o potenciales clientes, es la única manera de que puedas posicionar en los diferentes buscadores. Por lo tanto, cuando nos encontramos todavía al día de hoy gente que dice, clientes que nos dicen, no, pero es que yo quiero algo sencillo, no quiero blog. Bueno, a ver, que el que paga es el que manda, como se suele decir vulgarmente, pero sí es verdad de que nosotros aconsejamos que tengan un blog precisamente para ese fin. Claro, para mejorar el posicionamiento y luego mostrarte como un buen profesional. Claro. Y luego en el blog también es muy interesante, como comentaba Juanjo, evitar esa sensación de unicanal, ya que recibes comentarios, respondes, entonces es más participativo. Con la ayuda de las redes sociales, que también es importante tenerlas como altavoces de la marca de tu empresa, pues también ayudar a difundir esos contenidos. Entonces, al final es una manera de obtener tráfico hacia tu web. Cuantas más visitas puedas recibir, mejor te conocerán, más te van a conocer otras personas, los seguidores de esos seguidores que te han compartido, y más tráfico recibe tu web, por lo tanto te va a ayudar a posicionar la web en mejores puestos. Así es. Nos encontramos también en ocasiones con una mala utilización de títulos, de subtítulos y de palabras clave. Es decir, cuando se crea la estructura de la página web, hay que tener muy bien definido lo que serán esos H1, esos H2 y esos H3, es decir, esos títulos, subtítulos. De tal manera que el H1, que es el principal, debe haber exclusivamente uno por página, que nos hemos encontrado en ocasiones que dices, mira, revisas a ver cómo está la estructura de la web y se utilizan varios H1 en o una ninguno. O ninguno. O sea, que tú dices, ¿cómo es posible que la home no tenga un H1? Cuando es la página más visitada. Claro, entonces hay que tener esa estructura bien clara y que el H1 esté.
Mira, vamos a leer el comentario de Carlos. Dice, yo tengo unos clientes de Guatemala que son profesionales y tienen un sitio web de su empresa, pero también les recomiendo hacer un sitio web de su marca personal, con su nombre. Unos están de acuerdo y actualmente trabajo en el breve de ellos. Creo que también es importante tener un sitio web de la marca personal. De hecho, me fue mejor con mi marca personal que con la empresa que tenía. Efectivamente. Al final, lo uno no quita lo otro. Lo que ocurre muchas veces también, ¿sabes qué ocurre, Carlos? Que a veces la propia empresa ve con malos ojos que tú te promociones tanto, cuando debería ser todo lo contrario. Es decir, si tú eres una persona válida, si tú eres un gran profesional, la empresa lo primero que tiene que estar es orgulloso de ti, porque tú le estás dando una visibilidad de manera indirecta por todo lo que te estás moviendo. Por lo tanto, ese querer proteger el que no me lo roben es absurdo. O sea, si lo vale, págalo. Porque si no es verdad que a lo mejor otra empresa va a apostar más por mí y me tendré que ir. Pero al final ganan todos. O sea, no es que digas tú, estás buscando novia descaradamente. No, simplemente estás cuidando tu marca porque el día de mañana vete a saber las vueltas que da la vida. Claro. Vale, pues estábamos comentando el que cada página tenga un H1. Luego también es muy importante que los subtítulos vayan en los H2, de tal manera que también se vaya diferenciando las distintas secciones que componen esa página. Hay que incluir esas palabras clave, esas keywords, en los textos y sobre todo en los subtítulos. Pero claro, esta inclusión de palabras clave ha de ser de manera natural, que tenga sentido, que quede agradable a la lectura, no que se vea un texto forzado de que han puesto aquí la palabra Barcelona y no tenía cabida. No, ha de ser que tenga lógica. Antiguamente, Raúl, vamos a saludar por aquí a Mirka. Mirka, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Mirka. A ver, dice Mirka, buenas noches, llego algo tarde, pero en el canal de YouTube de Enredia veré el principio. Juanjo Raúl, gracias siempre por esas cuñas ahí de manera disimulada. Se agradece siempre tu apoyo, Mirka. Gracias, Mirka, un abrazo. Estaba comentando al hilo de lo que acabas de decir, Raúl, que antiguamente las páginas web le metían 400 veces la palabra clave y Google en esa fecha, en esos comienzos, se lo tragaba todo. De tal manera que podías hablar de gato y podías hacer el artículo de gato mecánico y poner tu gato mecánico y poner gato de animal y al final te aparecía por todas las búsquedas. ¿Por qué? Porque estabas utilizando un término y otro indistintamente y eso era un cachondeo. Sin embargo, ahora, pues, lógicamente, Google todo ese tipo de cosas la tiene en cuenta, de tal manera que en función de lo extenso que sea el artículo, te va a considerar optimizado el que utilices un número determinado de palabras de repetición de una palabra clave en concreto y que tampoco te excedas, porque no es necesario. Google, con que se lo ponga una o dos veces, ya ha entendido lo que quieres decir y destacar eso mismo, ¿sabes? Así es. Perdón. Nos dice Mirka, muy bien dicho, Raúl Santa Cruz Calzada, que quede natural ese texto. Sí, es lo que comentábamos, que no se puede poner a cualquier precio las palabras que necesitamos poner, no. Ha de ser que coja coherencia y que en ese momento ese subtítulo ahí sea el adecuado. No porque tengo pensado hablar de estas tres temáticas, quedan inconexas y yo las pongo sí o sí porque va bien para SEO. No, ha de ser que quede lógico. Otro de los fallos que observamos habitualmente o más habitualmente es que se olvidan muchas veces de ponerle metadescripción a cada una de las páginas o artículos del blog. Entonces, la metadescripción no es más que un resumen de lo que va a tratar la página y de lo que va a tratar el contenido de esa página. En principio no ha de exceder de 156 caracteres para que sea perfectamente leído por Google y aparezca la totalidad de esa pequeña descripción en el buscador. No afecta directamente al posicionamiento, pero digamos que sí tiene muchísima importancia de cara a mejorar el CTR porque en función de cómo redactes el contenido del mismo e incluso le puedas añadir un call to action
y que lleve la palabra clave, porque la palabra clave va a aparecer en negrita, pues posiblemente a la hora de aparecer en el orden en el buscador, pues a lo mejor tu metadescripción le resulta más atractiva al lector que la que está por encima y va a pinchar en tu artículo y no en el que está por encima. Entonces, tienes una gran importancia. Por otra parte, también es verdad que Google en estos últimos meses pues está haciendo lo que le da la gana y independientemente de que tú tengas una metadescripción más o menos optimizada, en función de la búsqueda que se está realizando, Google considera enseñar también tu artículo, pero a lo mejor no respeta tu metadescripción y pone como metadescripción un fragmento de una parte del contenido de tu artículo. Entonces, pues también hace unos meses Google optó por ampliar la metadescripción a un número mayor de caracteres y después volvió a retroceder, volvió a rectificarla. Entonces, digamos que tiene una parte importante y que no hay que olvidarla. Es muy importante porque también Google lo tiene muy en cuenta, este tipo iba a decir detalle, pero digamos que forma parte de esa optimización dentro de lo que es el SEO de la página. Así es, Juanjo. Otro detalle también a tener en cuenta es que hay webs que no hacen optimización del CTR. Para aquellos que no lo sepáis, el CTR es el ratio de clics por impresiones y claro, esto es un aspecto principal que se debe tener siempre en cuenta tanto en las páginas que componen la web como en los artículos que puedan existir en el blog. Voy a explicaremos unos detalles que debemos de tener en cuenta en lo que hace relación al CTR y es que se debe de acortar al máximo los títulos para que se puedan leer en los resultados de búsqueda. Nada de estos títulos largos que no llevan a ningún sitio. Tanto los títulos como los subtítulos deben llevar la palabra clave y siempre lo más posible a la izquierda. Siempre que se pueda, iniciar el título o subtítulo con esa palabra clave. Luego ya el resto de palabras. Raúl, en relación a lo que has dicho antes de evitar esos títulos tan largos, lo que se aconseja es que en la URL, vamos a distinguir lo que es la URL propiamente de lo que es el nombre de la URL, pues quitarle los artículos y las preposiciones porque no es necesario, Google lo va a entender igual. De esa manera podremos acortar un poco el título en función de lo extenso que necesariamente tenga que ser el mismo. Así es. Tenemos... aquí veo un comentario de Mirka. Voy a leerlo, Juanjo, a ver qué nos comenta Mirka. Dice, ¿no creéis que Google hace lo que quiere? Nos consulta. ¿O hace en función de lo que los usuarios buscan en su cajita o estilo de lo que hacen las personas? Mirka, yo creo que Google busca siempre la mejor respuesta, la respuesta más adecuada a la mejor experiencia y respuesta, en este caso, va unida a lo que busca el usuario. Otra cosa es que a nosotros nos fastidie que nos curremos, por decirlo de alguna forma, una metadescripción muy buena y de repente cuando estás mirando por esa keyword, pues ves que Google ha hecho lo que le ha dado la gana. Lógicamente fastidia, o a mí por lo menos me fastidia. Pero Google creo que siempre va buscando lo mejor para su usuario. Lógicamente Google vive de todos nosotros, es decir, de todas las personas que aportan contenido a su buscador, pero siempre va buscando lo mejor para el usuario. Podríamos entrar en otro debate en cuanto a que también busca posicionar mejor para sus intereses, etcétera, etcétera, pero bueno, eso lo dejamos para otro tipo de live. Bien. Otro de los detalles a tener en cuenta para el tema de optimización de CTR, que es lo que estábamos comentando hace un momento, es que las metadescripciones que nos comentaba Juanjo, que inciten a pinchar en el anuncio, que ahí se detecte que hay un contenido de valor, que se aprecie que está... Hola, Carles, ¿qué tal? Que se detecte que está incluida la palabra clave, que además aparecerá en negrita, porque tú la has buscado en la cajita, como nos dice Mirka,
y entonces Google, cuando te da la metadescripción, te la resalta en negrita. Es también interesante para el tema de optimización de CTR la utilización de emojis o cualquier elemento visual para que así cuando tú vas haciendo ese escaneo vertical rápido y dices, bueno, ¿qué resultado de estos 10 que me propone Google me es más interesante? Pues es muy posible que aquel que tiene emojis se fijará el usuario y probablemente lo consultará. Y luego está el tema de la inclusión o utilización de los rich snippets, que son las famosas estrellas, que es de las valoraciones. Es decir, hay unos metadatos que se incluyen en esquema.org, si no es así, que Juanjo me corrija, que él sabe mejor este tema, que hace que te diferencies de la competencia. Entonces, estas estrellitas queridas de valoración, pues también son interesantes Digamos, para... sí, digamos que antiguamente Google las permitía en toda su extensión, en todo su uso. Actualmente, supuestamente, solo las está permitiendo para la valoración de productos. Sin embargo, hay gente muy espabilada que las están colando igual en otro tipo de contenido, engañando a Google, haciéndolo pasar como que eso es una valoración de producto cuando realmente no lo es. En definitiva, aquí cuando hablamos de los rich snippets, hablamos de todo lo que es estructura de datos en base a schema.org. Por lo tanto, podemos hablar de muchísimas más. Es todo lo que es estructura de datos. Cuando entramos en un buscador de Google y preguntamos, por ejemplo, cómo hacer un pollo a la cerveza, pues ahí se ve claramente cómo te viene definido los diferentes códigos de tiempo, de temperatura del horno, y te viene segmentado. O buscamos una película para verla en el cine y te pone las entradas, cuánto cuestan, dónde las puedes ver. O sea, son esos datos más destacados que aparecen sobre todo en la parte superior del buscador. Por aquí comenta Mirka. Gracias, Juanjo, por la buena respuesta. Se nota que el diseño web y el SEO es lo tuyo. Gracias, Mirka. Sí, a Enredia nos gusta mucho el tema del diseño web. Así es. Y dice URL o web. Pregunta chorra, pero me lo preguntaron hace mucho. Pues no sé a qué te refieres exactamente, Mirka. Antes, cuando he mencionado lo de la URL, me refería a lo que es el nombre de la URL propiamente, de que si tú vas a titular un artículo que diga La Casa de Papel, bueno, pues a lo mejor incluso quitando el D, en este caso La Casa de Papel no es un título largo, pero si quitas el D, quedaría la URL suficientemente informativa, incluso quitando el artículo en lo que es la propia URL. Sin embargo, el título en sí va a aparecer en el buscador como La Casa de Papel, porque lo único que estás cambiando estás renombrando el nombre de la URL. Sí. No sé si Mirka también se refiere, si no es así, bueno, lo aclaro para el que a lo mejor pueda tener dudas. Cuando decimos URL es exclusivamente el https www y todo lo que sigue en adelante. Eso es URL. Mientras que web hace referencia a todo el contenido, todas las imágenes, todo el texto, los formularios, todo. Web es todo. Vale. El siguiente punto también, que lo vemos muy habitualmente y que la verdad a veces no entendemos cómo podemos encontrarnos web con esos fallos tan grandes, es el tema de la optimización de las imágenes. Al día de hoy nos seguimos encontrando web que no están renombradas sus ficheros correctamente, es decir, vemos que lo suben a la web el fichero con el nombre IMG y el serial de número que genera la propia cámara fotográfica. Eso es un fallo de cara al SEO porque no estás utilizando esa imagen por la cual te puedes posicionar, porque al final el buscador de imágenes de Google también es muy importante y todo ayuda a posicionar tu página web. Entonces, lo suyo es que si estás mostrando una tarta de chocolate, pues que el fichero lo llames tarta de chocolate. Y ese fichero a su vez va a tener un campo que se llama título y un campo que se llama alt. Pues también hay que rellenar el título con el nombre que le quieras dar a la tarta o un nombre similar y el alt con ese nombre del fichero.
al final todo ayuda a posicionar. De igual manera, la imagen tienes que optimizarla en cuanto a peso. No puedes subir una imagen con una calidad como te dan hoy en día cualquier foto que hagas con los móviles y subirla con ese peso de 3 gigas a la web. En una página web, cualquier imagen, salvo que sea una imagen excepcionalmente grande o de una calidad que necesites porque es un álbum de un fotógrafo, con que le pongas un máximo de 100 kilobytes es suficiente. Y por otra parte, también es muy importante que esas imágenes las puedas geolocalizar de cara al posicionamiento SEO local. Para eso hay herramientas con las que puedes meter los metadatos, como puede ser geoimgr.com, y poder subir la imagen ya geolocalizada. Así es. Ya hay también aplicaciones para móvil que lo permiten. Entonces, una vez has hecho la foto la abres en la aplicación del teléfono y le pones los datos de latitud, longitud o la ciudad y ya te la localiza. Vale. Mirka, gracias a ti por comentar y por participar y por acompañarnos siempre. Claro que sí, Mirka. Vale, un detalle también a tener en cuenta, el tema del enlazado interno. Cuando creamos la web hay que tenerlo muy en cuenta. Esto consiste en que hayan enlaces que van de una página de la web a otra página de la web. Esto ayuda mucho al SEO, ayuda mucho a que la web se posicione. Entonces, no podemos hacer una web que exclusivamente lees una página y no se aprovecha para que esa página, que suele ser la home, la página de inicio, pueda tener un enlace pues, a la página de servicios o a la página de quiénes somos, o digas, mira, pones un texto o un botón, si tienes alguna duda, por favor, contáctanos. Pues ese contáctanos que vaya al formulario de contacto, que vaya a esa página. Entonces, este enlazado interno es lo que favorece que las distintas páginas de la web tengan la misma, bueno, que crezca el dominio. Efectivamente, al final, por costumbre, la página de inicio, la home, es la página más visitada. Entonces, es muy conveniente que haya un enlazado interno entre las diferentes páginas para favorecer ese link juice que se transmite de autoridad de una página a otra para que todas vayan teniendo autoridad, y entonces es conveniente que desde la página de inicio puedas enlazar a aquellas páginas que más te puedan interesar y a su vez entre ellas tratar de enlazarlas de una manera que tengan un sentido lógico, tanto a nivel de página como en el blog con los diferentes artículos que se vayan creando. Después, otro apartado importante es el enlazado interno. Igual que tenemos el enlazado interno, está el enlazado externo. El enlazado interno va a depender de nosotros porque es lo que llamamos el SEO on page y por lo tanto lo debemos de trabajar y cuidar nosotros. El enlazado externo no depende tanto de nosotros. ¿Por qué? Porque de por sí lo que son los enlaces, Google lo ve como algo natural. Es decir, Google considera de que esos enlaces tienen que provenir de una manera natural, porque tú tienes un contenido de valor y hay otra persona que hace un artículo y quiere complementarlo con tu contenido y entonces enlaza a tu contenido porque digamos que con eso está ampliando el artículo que esa persona ha escrito, y eso es lo que va a hacer que a ti te transmita, por un lado, link juice de si el enlace que te ha puesto de tu follow te transmite el link juice y por lo tanto te va a ayudar a crecer tu autoridad. También esa autoridad crece porque te va a traer nuevas visitas, nuevo tráfico desde el público de ese otro blog que no tiene por qué conocerte, y esa es la manera ideal de ir mejorando el posicionamiento de tu web, la autoridad de tu dominio. Lógicamente, esto de manera natural, como dice Google, pues no, pues bien, usted no tenemos la paciencia y utilizamos todo tipo de artimañas para conseguir esos enlaces externos, bien porque acudas a blogs de sector en el que pidas el hacer un artículo como invitado y después poder enlazar a tu web, bien porque pagues a empresas que se dedican a poder colocar tus artículos o hacerte ellos artículos y colocártelos en medios de prensa que tienen mayor tráfico, mayor número de visitas. Entonces, pues, digamos que es la manera de tratar de tener un número similar de enlaces internos y enlaces externos,
Es decir, no es que tenga que ser matemáticamente 2 internos, 2 externos, pero sí que tenerlo un poquito equilibrado. Sí, aquí también vendría, creo yo, relacionado. A ver, primero leo lo que nos comenta Mirka. Dice, yo en mi web tengo un problema de enlazado interno y necesita arreglitos. Yo os avisaré en Red de Agencia de Marketing Digital. Pues cuando quieras. Nosotros encantados de ayudar. Y luego Cuando Carles quieras. Sánchez, Raúl, ¿se te ve mal media pantalla o es mi móvil? Juanjo se ve bien. Supongo que será la pantalla tuya, Carles. No, no se ha quejado nadie más. Puede ocurrir a veces que la imagen de Raúl se queda un poco pixelada, pero no se ve cortada. Se ve simplemente en algún momento que se queda ahí medio pillado el tema de Internet, que como lo hacemos a través de esta plataforma de VLive, pues no siempre va todo lo bien que quisiéramos. No es un problema ni de calidad de Internet por parte de él, porque me consta que va sobrado, ni calidad de ordenador. Muchas veces es porque se satura el tema de VLive y no va todo lo fino la conexión. Así es. Yo quería comentar del apartado que has comentado de enlazado externo. Bueno, leo lo que comenta Mirka. Dice, tiene razón, Carles Sancho, se le ve a Raúl Santa Cruz Calzada algo pixelado. Bueno, mejor, así las posibles imperfecciones no se ven. Al verse pixelado ya me va bien. Por aquí Daniel dice que yo veo a ambos bien. Pues nada, oye, que a saber también el internet que recibe cada uno y claro, que estamos en internet y que está todo Dios haciendo live y con esto de que estamos aburridos en casa, que no podemos salir con lo de la pandemia, pues está todo Dios haciendo streaming con la novia y con la amiga. Así es, así es. Raúl. Nada, una cosa muy breve del enlazado externo quería comentar, por si alguna persona lo ha oído este término, el tema de los enlaces salientes y los enlaces entrantes. Eso también es interesante, es decir, enlaces salientes son aquellos que nosotros incluimos en nuestra página web, que puede ser, por ejemplo, en el caso que pones la imagen de un proveedor, que al pinchar en esta imagen puedas consultar la web del proveedor, puede ser un caso. Mientras que enlaces entrantes son que otras webs nos enlazan a nosotros, que cuando consultes la web de terceras personas llegas hasta la nuestra. Vale. Aclarado eso, os queremos comentar otro apartado, también otro error que nos podemos encontrar en las páginas web y que hay que evitarlo a toda costa, y es tener contenido duplicado. O sea, no podemos tener el mismo texto, pero el mismo idéntico que tiene otra persona en Internet, ¿no? Porque eso, vamos, primero de todo, es imposible, porque si tú lo redactas, no lo puedes redactar como otra persona, lo puedes hacer bastante parecido, sí, Google se lo cree, pero idéntico es imposible. Entonces, en el momento que Google detecta un contenido duplicado, lo penaliza y lo penaliza muy duramente. Entonces, hay que hacer, lógicamente, una búsqueda de información, lo que se le llama la curación de contenidos, y tú con los datos que obtienes de otras fuentes, sí que redactarás, sí que escribirás algo que será, como se suele decir popularmente, de tu puño y letra, pero lo que no puedes hacer es copiar y pegar. Hay una herramienta, una página web que se llama copyescape.com, que en el caso que tú pegues el texto, pues te podría detectar estas situaciones. Efectivamente. En definitiva, y más allá de que tú quieras hacer un contenido que sea propio, creativo tuyo, o de que quieras hacer una curación de contenido, que suele ser en una gran parte de los casos así, pues que te empapes de otros contenidos de lo que tú quieres hablar para a partir de ahí hacer tú un artículo que sea lo más potente posible. De lo que se trata es que lo expreses con tus palabras, más allá de que puedas aportar cosas que no vengan en el resto de artículos. Al final ya no solamente es un problema que vas a tener con Google, sino que lo vas a tener de imagen de marca, porque si la otra persona se da cuenta de que le has copiado, posiblemente te saque los colores de manera pública en las redes sociales, cosa que también en cierta manera es lógico, porque al final se está jugando con el trabajo de uno y no hace gracia. Claro.
Comenta por aquí Mirka que nos ve bien, que son fallos temporales de conexión. Gracias Mirka por tu feedback. Sí, no es algo que nos preocupe. Lo importante es que no se vaya la luz y que no se quede uno colgado o se quede esta conexión colgada. Así es. Ya nos conocéis todos los que sois habituales, lo guapos o no guapos que somos, por lo tanto, si se nos ve un poco pixelados, tampoco pasa nada. No, pero hoy, Raúl, hemos tenido por aquí, por la zona donde vivo yo, bastante tormenta y la verdad es que sí es un tema, estoy tocando madera mientras lo estoy diciendo, sí es un tema que a veces preocupa porque es fácil de que se pueda ir la luz en cualquier momento. Eso sí, eso sí. Dice Mirka, lo que no me deja es poner reacciones a vuestro directo, no sé por qué. Mirka, tú sigue dándole corazones, como si te va la vida en ellos. Te puedo asegurar que esos corazones los está teniendo en cuenta Facebook, aunque no te los quiera enseñar. Así es. Bueno, pues llegamos yo creo que ya al último punto del borrador que teníamos preparado para comentarles, que también tiene una importancia bastante grande y que no sabemos por qué los propietarios de la web no se lo están tomando en serio. Y es el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, el famoso RGPD, que ya hace muchos meses que entró en vigor la última actualización. Y sin embargo, pues vemos muchísimas webs, pero muchísimas webs que no cumplen con el mismo. Y creo que están jugando con fuego, porque independientemente de que en un momento dado puedan ir contra las empresas más potentes, digamos que la Agencia Española de Protección de Datos, ante una denuncia de cualquier persona, sí puede actuar o va a tener la obligación de actuar y de revisar la web de esa persona para confirmar que efectivamente no está cumpliendo con las exigencias de la ley en ese sentido y por lo tanto va a ser sancionada. Entonces, en ese sentido, ¿perdona? Digo que son sanciones importantes, que nadie de los que nos escucha piense que a lo mejor por pagando 50 euros está solucionado, para nada. Efectivamente, estamos hablando de sanciones que pueden ir las más graves hasta un máximo de 20 millones de euros, que se dice pronto, a un 4% de la facturación anual que tenga esa empresa. Entonces, lógicamente, es para tomárselo en serio. Es decir, al final es una medida que es para protegernos a todos de que no haya ese mal uso por parte de los titulares de la web y la recogida de datos y de las cookies. Y entonces, en ese sentido, pues bueno, no somos los más expertos para hablar de ello. Nosotros recomendaríamos a grandes profesionales como Marina Broca, que es experta en esta materia, y que les invito a que visiten su web y contactar con ella porque ofrece también unos textos legales que son perfectamente adaptables, configurables para personalizar tu página web. Y bueno, en este caso, si no son capaces de adaptarlo desde el punto de vista de diseño, pues nosotros lógicamente estaremos encantados de estudiar el caso y ver si podemos ayudarles a adaptar esos textos. Básicamente, en lo que consiste es que las páginas web tienen que contar con los textos legales de aviso legal, política de privacidad y política de cookies. Esos textos no valen los antiguos, los de hace 10 años, esos textos no valen, son textos que llevan otro nivel de exigencia y por lo tanto hay que actualizarlos. Y después, por otra parte, pues a nivel de, digamos, de control de esas cookies, hay que instalar un plugin que sí permita aceptar o rechazar las cookies cuando el lector entre, que tenga esa barrera primera que le esté diciendo, oiga, si usted quiere seguir navegando en mi web, va a tener que aceptar o rechazar estas cookies. Incluso puede verlas desglosadas. Y después, por otra parte, pues todo lo que sean formularios de contacto, de recogida de datos, deben de llevar también la política de privacidad abreviada, tiene que mostrarse, y el famoso cajetín para marcar de acepto la política de privacidad, antes de poder enviar los datos al propietario de la web. Así es. Si no se acepta lo que nos comenta Juanjo, ese checkbox, no se puede rellenar el formulario y darle al botón enviar. Es una condición que se debe cumplir.
Mira, Raúl, si quieres leer esta pregunta. Sí, nos dice Carles, ¿cómo es que una web va más rápido según el navegador? Bueno, eso es un ámbito del diseño web que se le llama optimización, y entonces dentro de las tareas de optimización pues hay muchos detalles a tener en cuenta, como por ejemplo lo que nos comentaba antes Juanjo, de todo lo que es el optimizado de imágenes para que pesen lo menos posible, la estructura que sea correcta. Otro punto importante, que al hilo de lo que acaba de preguntar Carles, que no lo hemos mencionado, creo, es que sea responsive. Es decir, nos encontramos muchas webs que cuando vas a verla desde el móvil no se pueden leer, aparecen los textos cortados o las imágenes cortadas. Todo eso forma parte de la optimización de la web, por lo tanto, también es muy importante que sea responsive. El hecho de que en un navegador afecte más o menos posiblemente tenga que ver mucho con esto que acaba de decir Raúl. Es decir, que realmente no sea lo suficientemente responsive esa página web. Vamos a saludar por aquí a Gaby. Gaby, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, bienvenida. Ha llegado a tiempo de despedirte de nosotros. Pero bueno, que eres igualmente bienvenida y sabes que siempre tienes la posibilidad de ver este live en diferido si te apetece verlo, tanto de la fanpage como desde dónde, Raúl. Hombre, esto es la frase de cada viernes desde nuestro querido canal de YouTube. Allí podrás consultar no solo este vídeo, sino todos los anteriores. Puedes consultar cualquier live. Mañana ya lo tendréis a vuestra disposición. Lo subiremos mañana por la mañana. Mira, dice Mirka que cuál es el tiempo máximo de carga de una web. El mejor tiempo. El tiempo máximo puede ser 4 horas, pero claro, creo que nadie se va a quedar 4 horas esperando. Creo que se refiere a lo recomendable. El mejor tiempo de carga de una web, antes se decía que 5 segundos, todo lo que esté por debajo de 5 segundos está bien. Actualmente la mayoría dice que lo ideal son 3 segundos. Todo lo que esté por debajo de 3 segundos. Y si lo puedes poner en 1 segundo, mejor todavía. Pero claro, ya tenerlo en torno a 3 segundos está bastante bien optimizada en cuanto a velocidad de carga. Gaby, no te preocupes. Encantado que nos hayas saludado. Claro que sí. Por acompañarnos este ratito. Y entonces, pues bueno, pues no sé si quieres comentar algo más, Raúl. Creo que lo que teníamos preparado para hoy ya lo hemos comentado todo. No sé si nos hemos dejado algún detalle. Incluso el tema de responsive, que no lo teníamos contemplado y es importante, también lo has comentado ahora. O sea que yo creo que nada, que nos despediremos de nuestra audiencia. Agradeceremos que hayan estado aquí atentos, que hayan participado, que hayan dado likes. Aún podéis aprovechar estos segundos últimos para dar algún like más. Y lo que decía antes, mañana tendréis el vídeo disponible en el canal de YouTube. Para cualquier consulta que nos queráis hacer estamos disponibles, tanto por el formulario de la web de Enredia como en los teléfonos móviles, como por las redes sociales. O sea, estamos disponibles por todos los medios, por donde os sea más cómodo, allí nos encontraréis. Comenta aquí Mirka que ve pocas web de 1 a 3 segundos. Ya te digo, de que no, tampoco hay que fustigarse porque mi web no carga en 3 segundos. Mañana le haces 4 modificaciones y no te das cuenta y de repente pasas de estar en 3 segundos a estar en 5. O sea, tampoco con ese tema hay que obsesionarse. De la misma manera que medir los valores en Google Page Speech tampoco tiene esa importancia. Sí es verdad de que no deja de ser una herramienta de medición que tiene Google y que de alguna forma te está orientando porque te está dando información de qué es lo que estás haciendo mal o qué es lo que puedes optimizar, pero si entras en herramientas como Geometric o Pintool y puedes ver que tu web carga en esos tiempos, pues puedes estar bastante tranquilo porque estás consiguiendo el objetivo. Así que, bueno, lo dicho, tanto para los que nos habéis acompañado este ratito como para los que nos verán en diferido, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestra compañía. Gracias, Daniel. Y nada, nos vemos en próximos directos. Gracias, Daniel, por estar por aquí también. Gracias. Un abrazo y hasta pronto. Hasta luego, un abrazo.